sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, ay. Suena a frase hecha, pero no se puede si no es con diálogo, y lo decimos desde la razón. No es sino por la vía del diálogo. El diálogo no es una opción tan difícil como parece en estos momentos. Hay que desarmarse. Lo ha dicho esta mañana el senador William Torres. Creemos que eso es lo que hay que hacer sin poner condiciones, ni desde el mundo evista ni desde el mundo arcista. Y las oposiciones también pueden hacer algo. Estoy muy optimista. Le pregunto a Armando Ortuño y a Jerko Ilić, que son dos colaboradores y amigos del periódico. Bienvenido, Armando, bienvenido, Jerko. Estoy muy optimista con pedir diálogo. ¿Habrá o esto ya se fue al cuerno? Armando. Yo creo que estás muy optimista. ¿Sí? Sí, porque digamos, a ver, lo que hemos visto las últimas semanas es, digamos, la insistencia de dos de los actores de este conflicto, los más importantes, digamos, porque creo que en esto la oposición inteligentemente no está entrando al juego, por supuesto. ¿Está mirando de palco? Sí, y creo que es una buena decisión, digamos, ¿no es cierto? Faltaría más que se metan, digamos. Pero digamos, a ver, vamos al punto, por el tema del diálogo. No, porque los dos actores creo que siguen y persisten en la estrategia fallida que hemos comentado, ¿no? Es decir, ellos siguen considerando que pueden ganar la partida. En este caso creo que Evo, aunque tal vez ya él duda más, Evo sigue pensando que su movimiento puede generar un proceso digamos, de bola de nieve. ¿Por qué duda, Armando? Porque yo creo que en la última semana cada vez más es evidente que más allá de la fuerza que pueda tener en sus puntos donde él está concentrando sus recursos, no hay otras condiciones políticas para el objetivo. De hecho, Cochabamba. Exacto. Cochabamba hay un par de sus cosas, ¿no? Porque yo creo que el objetivo del cual es, digamos, seamos francos, es generar a partir de eso una bola de nieve que a partir de eso podría poner al gobierno contra la pared en un escenario o incluso precipitar su salida, lo que le podría resolver su problema de habilitación, digamos, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Desde el inicio a mí me pareció que era un objetivo un poco excesivo para lo que tenía, pero bueno, se lanzó, y como suele pasar cuando uno lanza un objetivo que tiene problemas entre la meta y los recursos, tienes un problema, ¿no? O cuando estás en posibilidades de ganar más de lo que te habías esperado. Exacto. Entonces, y completo, sí. ¿No? Entonces creo que ahí hay un problema, pero el hombre persiste y me parece que todavía quiere jugar hasta dónde puede llegar con eso. Y yo diría que en eso, sin embargo, hay que tener cuidado. Está lejos de ser derrotado en el sentido que podríamos decir, porque bueno, vamos a hablar tal vez de eso. Y completo, y del otro lado es la misma lógica. Del otro lado el objetivo es acorralar a Evo Morales, sacarlo del juego y digamos, derrotar definitivamente a Morales y a partir de eso hacerse con el MAS y viabilizarse políticamente. Esa es la obsesión del gobierno y digamos que también actúa en ese sentido. Como verás, y creen que pueden lograrlo, ¿no es cierto? Vamos a discutir más atrás si esas vainas funcionan o no funcionan, pero me parece que en la racionalidad de los actores está eso todavía. Ambos todavía creen que pueden lograrlo. Yo pienso que no, pero en la medida que esos dos actores piensan que lo logran, no hay diálogo, o el diálogo se vuelve básicamente un instrumento comunicacional táctico en el momento, no una voluntad real de me siento para solucionar un problema. O solo discursivo, porque se plantean las condiciones. Jerko, ¿estás de acuerdo con Armando?
tres cosas estoy muy de acuerdo con él y creo que tengo que decirte algo que te va a doler mucho. Aparte que el merchandising de La Razón Está buenísimo. Está buenísimo, Eso. sí. Pero mira, Uri Allen creo que era el que decía que en realidad un optimista es un pesimista desubicado, desinformado. Malinformado. Sí. Y creo que eso es lo que está pasando con mucha gente en este país. No hay por qué pedirle diálogo a una organización política que está con un conflicto interno. Lo que hay que pedir es que se aplique la ley. Y eso es en lo que estamos muchas personas, muchos ciudadanos confundidos. Lo que está ocurriendo entre Evo y Arce es un conflicto que abarca y llega a toda la sociedad. No. Hace unas semanas creo que lo habíamos conversado. Esto es un conflicto VIP. Esto es como en una enorme discoteca. En el VIP se están peleando, ¿no? Los dos matoncitos que quieren tener la mejor botella de, qué sé yo, pues, de whisky. Toda la discoteca está complicada, más o menos, porque bloquean ese sistema. Pero es en el VIP. Ahora, es un VIP político. Y como es un VIP político, la entidad que debería construirles el diálogo, pero también aplicar las sanciones, es el órgano electoral. Pedir, por ejemplo, que hagamos una enorme, lo que se llama, una enorme colecta o una cadena de oración para que el MAS se reconstituya y se reconstruya en pacificación, es una locura. Estamos pidiendo algo que no corresponde ni a la sociedad, sino a las instituciones. Ahora, algo que ha dicho Antes, Armando. ¿te puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, claro. Chiquitito. Yo también le voy a decir al abogado algo que le va a doler. A ver. Es absolutamente coherente pedir un cumplimiento de la ley, pero se cumplió la ley cuando Felipe Quispe bloqueó por los años 2000 y alfombró de piedras los caminos. Se cumplió la ley el 16 cuando el referéndum dijo que... ¿De cuál ley me estás hablando? De todas las leyes, Yerko. Se cumple la ley en este país a rajatabla. Es que, cuando hubo bloqueos en esta última historia, se cumplió la ley. ¿Sabes qué es lo que Eso estás también me planteando ahí? parece que Se llama naive. relativismo jurídico. ¿Deberíamos cumplir la ley cuando la ley es buena para absolutamente todos o deberíamos cumplir la ley cuando solamente es buena para unos cuantos? Yo no dije aquí y no cumplir acá. Dije, en el país, en N momentos, no se ha cumplido la ley. Entonces, también eso estamos no significa esperando que la algo. ley no exista o que no debería cumplirse. Lo mismo para el diálogo. El que no esté es funcionando que en este momento, lo del diálogo, lo que hay decía que hacer una Armando negociación. De lo contrario, ¿cómo salimos del impasse? Los actores no son de diálogo nacional. A ver, para que lo entendamos. Este es un conflicto interno entre una organización política. Yo te pregunto, y obviamente esto te lo voy a también responder a Armando, pero a ver, si creemos que es una de estas organizaciones políticas que cada cierto tiempo se reproduce básicamente en interbancadas y en problemas, ¿sabes? Pero si creemos en un conflicto para tener el poder en sí y organiza sus pequeñas batallas, y sus secuestros, sus extorsiones ahí, en ese territorio, donde está la ciudadanía, está actores políticos, están actores sociales. Tú dirías, ¿es importante ahora que el país haga un acuerdo de diálogo para que los decreemos traten de encontrar su reconstitución y su reconstrucción? No. La gente lo que diría es, oye, aplíquenle la norma, ¿no? Aplíquenle la norma. Es que lo que plantea Ilichas a mí me parece interesante, ¿no? En un sentido. Es que hay dos dimensiones del conflicto. Y ahí relativiza un poco su punto. Lo que sí, Yerko no creo que nos plantea, es que detrás de todo este conflicto finalmente es que hemos ido dando vueltas en torno al tema de la personería jurídica del MAS y del tema de la dirigencia del MAS. Y me parece que, y en eso puedo concordar contigo, en el sentido de que el órgano electoral ha tenido muchas oportunidades para ordenar este juego. Y probablemente desde una lógica incluso de sanidad de la democracia boliviana, en algún momento debería haber tomado decisiones en torno a este tema. Y respetando la ley. No, por eso, de la ley. No, porque además en ese sentido el órgano electoral tiene todos los instrumentos. Sí. Es este tema, por ejemplo, el tema de que el órgano electoral al final ha llevado a esta especie de bloqueo de las dos fuerzas, sin ninguna de las dos con Congreso aprobado, con una dirigencia un poco en el aire, pero que sigue. Es decir, esas ambigüedades al final son los elementos que alimentan este conflicto. ¿Por qué?
Porque volvemos al punto. Ok, ciertamente, y ahora voy a disentir con lo Yerko, pero el corazón de una parte de este conflicto es el problema de la lucha interna por el liderazgo en el MAS. Las instituciones bolivianas deberían haber ayudado, o por lo menos definido claramente el marco en el que esa confrontación se da. Lo que está pasando, y eso creo que hay que decirlo también, sin embargo, es que efectivamente, como hay intervención política sobre la institución electoral no se anima a tomar decisiones, o es influenciada en un sentido o en el otro. Es decir, lo que ha pasado en este tema es que el órgano electoral se han dado lavando las manos desde hace ya un año, ¿no es cierto? Dos casi, sí. ¿No es cierto? Y entonces, bueno, el problema es que Poncio Pilato se lava y el resto somos los paganinis, digamos, ¿no es cierto? Un poco es eso. Ahora, ese es el primer bloque del problema. Y más que se lava, está siendo invadida por otro poder, y eso es algo que lo han Sí, pero hay, yo diría, siendo, yo creo que hay que hacerlo hoy en día. Al final el órgano tiene que resistir y tiene que tomar decisiones, pues si no, ¿cómo es eso? O sea, debió haber tomado las decisiones en el momento en que todavía el cataclismo podía tener otras vías de salida. Y el problema que tenemos ahora es que, ahora, aquí es donde sí creo que se complica, es que cierto, es el conflicto de un grupo particular, pero es un conflicto que involucra por una parte a un actor clave que es el gobierno. Sí. Y en segundo lugar involucra con todo a la fuerza política que fue la más grande de Bolivia. Entonces, en ese sentido, digamos, sí es más que solamente una pelea, digamos, de barrio o de en ese esquina, sentido, ¿no la es cierto? comparación con Ahora, Creemos de pronto nos aleja de la... Se va complicando. Voy a reforzar un poquito la idea de Armando, porque pasa lo siguiente. A ver, si tú lo ves desde el punto de vista jurídico puro, yo sé que no te gusta, y a mí tampoco te diré, ¿ya? Pero tú lo ves con la mirada jurídica, uno diría, che, esto lo debió haber resuelto básicamente el órgano electoral, porque esto es un conflicto de dirigencia, de la organicidad, de sus estatutos, de su personería jurídica y además de lo que debería ser la candidatura hacia el 2025. Es un conflicto político partidario. La escala, y ahí estoy de acuerdo contigo, la escala es masiva. El MAS es hasta ahora el único partido político, que después del MNR en mucho tiempo, ¿no es cierto?, que tiene presencia nacional y un volumen, una masa tan fuerte, ¿no es cierto?, que genera su propio centro de gravedad. Ahora, hay una cosa de lo que decía Armando que me parece interesante. Precisamente porque el MAS es tan masivo, enorme, sus dirigentes no conocen las dimensiones del MAS y de lo que es de este despliegue territorial que tiene y de la capacidad y la fuerza es una fuerza de la naturaleza política el MAS en este momento. Es como un enorme huracán, no es un viento. ¿A qué me refiero? Empezábamos la charla diciendo, Evo en algún momento siente miedo y retrocede. Siente miedo porque siente vértigo. Porque sus objetivos son fáciles de alcanzar. Debilitar al gobierno, sustituir al gobierno y por lo tanto reencauzar básicamente lo que es la organización política, la organicidad política en el país, no había sido tan difícil. Se dio cuenta de eso en la marcha, ya Evo. Hoy queremos hablar de lo que ha sucedido este fin de semana en los lugares donde más se ha concentrado la violencia, en los bloqueos de caminos en Cochabamba. Cochabamba sí ha concentrado la mayor parte de los puntos de bloqueo y este fin de semana las autoridades de gobierno decidieron ya dar un paso firme en el desbloqueo. Es en este contexto en el que ha sido detenida Dimelsa Rodríguez, la ahora más famosa todavía tiktokera. ¿Usted ha leído algo sobre este caso? Se trata de una joven tiktoker que además es funcionaria de la Asamblea Departamental de Cochabamba. Ella ha sido detenida en estas últimas horas y ha grabado un video, podemos ver un pedacito del video, cuando ella ya fue detenida. Envió a las redes sociales un video desde la cárcel. No es este. No es este, por favor, volvamos. Estoy hablando del video en el que ella manda un mensaje estando detenida. Es el primer video que circula masivamente. Si no lo tenemos, no importa, lo vamos a buscar. ¿Lo tenemos el video? A ver, un pedacito, por favor. Mi nombre es Dimelsa Rodríguez, me encuentro detenida aquí en la FCC de Quillacollo. El día de ayer me he constituido a Pirque Parutani porque recibió denuncias de que la policía estaba intentando
esconder dos personas fallecidas por impacto de bala. Al constituirme a Pirque, juntamente con los comunarios del lugar, accedimos a los lugares donde habían visto los cuerpos, en la cual se pudo evidenciar que había prendas de vestir con sangre. Los comunarios denunciaron, lo tengo en mis videos que he subido a mis redes sociales, denunciaron que era una cholita que había sido violada. Entonces yo estaba transmitiendo en vivo, haciendo videos y subiendo contenido. Yo soy creador de contenido de TikTok, lo cual me dedico a informar todo lo que estaba pasando, las injusticias en los diferentes bloqueos. Al intentar retornar a la ciudad de Cochabamba, que había quedado con una compañera para retornar, la policía estaba gasificando nuevamente a los comunarios. Es por eso que yo con mi celular en vivo es que empecé a grabar, porque vi muchos policías hacia este lado, me encontraba sola y vi a un civil, no sé si era civil, no sé si era sido inteligencia, pero era un hombre que estaba vestido con ropa civil, me señaló y como unos 20 policías, varones, vinieron encima de mí. Lo tengo en mis videos en el live, que tal vez algunos han podido ver. Prácticamente sí me intentaron golpear, los policías estaban muy molestos, empezaron a gritarme muchas cosas de que por qué defendía a Evo y cosas de migrantes como mujer. Una vez recién subida a la patrulla fue donde mujeres me requisaron. He estado en Parotani en la patrulla aproximadamente como 4 horas. Esto fue a las 6 de la tarde la detención, y como a las 10 de la noche, 9 de la noche vino a intervenir. Esta es la parte sobresaliente de este testimonio, les decía, de Diselma Rodríguez, que ha sido detenida, y ella misma ha narrado esto ya desde el punto donde ha sido detenida. Estamos en contacto con Manuel Mariscal, que es el abogado defensor de Diselma Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Estamos en contacto vía Zoom. ¿Cómo le va, abogado Manuel Mariscal? ¿Me escucha bien? ¿Me puede ver bien? Muy buenos días, Claudia. Un saludo cordial a La Razón Digital y sobre todo a tu programa Piedra, Papel y Tinta. Efectivamente, escucho de forma clara. Estamos aquí para poder brindar algo de información y poder contextualizar de forma clara los hechos suscitados precisamente en la detención de Dimelsa Rodríguez. Muchas gracias, abogado. Comencemos por esto. Habíamos invitado a la propia Dimelsa Rodríguez, que ya ha sido liberada, para que nos cuente y nos dé mayores detalles. Entiendo que en estos últimos minutos se ha definido que ella no participe de esta entrevista. ¿Hay algún temor? ¿Hay alguna razón especial? Las razones son de carácter personal, de carácter familiar. Pero evidentemente ella quiere inicialmente precautelar también su integridad física, porque lamentablemente a través de las propias redes sociales ha recibido amenazas, pero nos vamos a tomar simplemente como parte de las redes sociales, pero también quiere cuidar obviamente y no caer, digamos, para incumplir las determinaciones asumidas por el juzgado, que le ha dado medidas cautelares, ¿no? En ese sentido, Dimelsa prefiere por el momento quedarse en casa, quedarse tranquila y no emitir ninguna opinión sobre el caso, para tampoco interferir con este proceso de investigación. Abogado Mariscal, ahora sí voy a compartir esta imagen de la que hablaba al inicio. Esta joven logra grabar las imágenes del momento de su detención. Esto es algo que no ha tenido tanta difusión como este primer video que acabamos de mostrar. Voy a pedir a mi equipo compartirlo nuevamente, por favor. Estoy grabando en vivo. Miren cómo la policía me está persiguiendo. En vivo estoy grabando, la policía me está deteniendo. No me van a quitar mi celular. Miren, en vivo está. ¿Cómo me han quitado mi celular? Está en vivo. Bueno, ahí están las imágenes que hemos repetido en este programa, y quisiera que el abogado nos cuente los principales elementos que hacen a esta detención y en qué punto estamos, abogado Mariscal. Muchas gracias por mostrar el video, porque efectivamente es uno de los videos que se va a presentar en la etapa de prueba y que muestra efectivamente
el lugar y el momento preciso de su detención, que obviamente la consideramos de carácter ilegal. Y decimos de carácter ilegal porque ustedes van a poder apreciar que ella no se encontraba en el punto de bloqueo que es Pirque Parotani, como han tratado de hacer ver tanto en el informe policial como también en la imputación presentada por el Ministerio Público. Este video muestra de forma clara y real que ella se encontraba precisamente en el lugar donde estaban desempeñando sus funciones los efectivos policiales. Y su única intención era simplemente retirarse del lugar. Y empieza a grabar porque precisamente un oficial vestido de civil le identifica y la señala y le dicen, ella es la de peso, hay que agarrarla. Y en ese momento es que efectivos policiales, en una cantidad aproximada de 20 varones, deciden justamente detenerla. Obviamente ustedes podrán ver que lo primero que hacen es quitarle el celular y posteriormente a quitarle el celular ella obviamente es agredida, es empujoneada, empellada y obviamente denigrada porque la insultan de diferentes formas que obviamente sería imposible reproducir esas palabras. Pero tampoco vamos a generalizar porque también quienes paran esa brutal aprehensión o detención ilegal son precisamente dos oficiales de policía de sexo femenino, ¿no? Posteriormente es trasladado obviamente a una patrulla y es en el momento en que la tienen incomunicada por aproximadamente 4 horas. Entonces, creemos nosotros que en verdad hay un límite para todo. Sabemos que estamos en una coyuntura muy difícil en la que no vamos a ingresar a ese análisis, pero creo que tiene que existir en realidad una medida en cuanto al desempeño de las funciones, sobre todo de la policía, como también en este caso del Ministerio Público. No podemos salirnos del marco del derecho. Entiendo que puedan existir presiones de todo lado y tampoco podemos mezclar sentimientos de carácter personal. Lo que estaba haciendo la señorita Dimelsa Rodríguez es básicamente hacer uso de su derecho constitucional establecido en el artículo 106, que es su derecho a la libre expresión y pensamiento, y lo estaba haciendo utilizando uno de los mecanismos que son las redes sociales, que así también lo establece el mismo artículo constitucional, ¿no? Que por favor paso a leer y dice que el Estado garantiza la libre expresión de opinión y de información, así como el derecho a la rectificación de réplica, el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Por mucho que la señorita Dimelsa tenga una opinión totalmente contraria a lo que piensa la institución policial o las otras instituciones del Estado, esa forma de pensar está garantizada por la Constitución Política del Estado y la ha estado difundiendo a través de un medio de difusión que hoy en día es tan común como el TikTok, porque ella es generadora de contenido, con una opinión obviamente política, pero que también esa opinión política está garantizada también por la propia Constitución del Estado. Entonces, creo en verdad que es momento de poner un límite a varias cosas. Primeramente, que la policía deba realmente accionar dentro de un marco normativo, que deba de respetar también los derechos y las garantías de las personas, y no porque existe un momento de conflicto social, de coyuntura política muy difícil en el país, tengan que actuar obviamente para satisfacer algunos apetitos de carácter personal de determinados sectores, ¿no? Sin importar de qué lado venga la opinión, creo que tiene que respetarse siempre los derechos y garantías. En ese sentido, creo que de verdad ya es momento de que todas las autoridades actúen con un límite y dentro del marco normativo. Vámonos a hablar del conjunto. Quiero nuevamente agradecer la presencia aquí en nuestros estudios de Juan Vilca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Qué mejor invitado en estos momentos cuando hay movimientos sociales y mundos indígenas que están en medio de estas tensiones. Como siempre, le agradezco el estar acá, el tiempo, el esfuerzo de subir esta montaña. ¿Cómo está, viceministro? Muchas gracias, muy buenos días. Estaba leyendo, ¿no? Piedra, papel, tijera. Y tinta. Perdón, y tinta. Hemos cambiado porque sí, es verdad que el juego es piedra, papel y tijera. Sí, y yo decía,
de la tijera pasado a la tinta. Entonces, yo me recuerdo, ¿no? Con los amigos, cuando nos reunimos a tijeretear, decían, ¿no? Entonces, este debe ser un programa donde tijereteamos también, la esencia, sí. pero al nivel de la tinta, a un nivel más objetivo, más académico, más coherente para las pantallas, ¿no? Entonces, el equilibrio es lo que queremos resaltar con este nombre. Gracias por hacer mención. Eso era el piedra, papel y tijera, pasar al piedra, papel y tinta, porque trabajamos hasta hace poco con el papel, que siempre fue la principal fuente de información, pero las piedras y la tinta también, porque obviamente reflejamos el transcurrir y lo reflejamos en función obviamente de subjetividades, ¿no? Creo que ya nadie cree en esa idea del periodismo absolutamente objetivo, absolutamente verdadero. Mientras estemos los periodistas, seres humanos en medio, siempre habrá subjetividades, pero también la intención de hacerlo con equilibrio, ¿no? Yo tengo fe, mientras haya una formación idónea, mientras haya estas escuelas, yo tengo mis sobrinos, ¿para qué compras libros? Me dicen, ¿no? Y a nadie lee, me dicen. Es verdad, la lectura está cada vez en bajos niveles, ¿no? Es así, es bien duro nuestro contexto, ¿no? Es bien duro la realidad. Pero uno aprende que la historia es cíclica, ¿no? O sea, hay momentos bien difíciles de bajura y también de subida. Creo que va a tener su tiempo bastante débil por la fuerte arremetida de las redes, nuestros libros. Absolutamente. Pero los libros son los libros, ¿no? La pasión de los libros. Y los medios tradicionales también, ¿no? Porque hoy se difunde mucho en redes. Hoy justo hablábamos del caso de una joven tiktokera que difunde contenidos. Hay muchos jóvenes que están siendo... no solamente jóvenes, ¿no? Que son fuente, que difunden contenidos, pero al final del día volvemos a los medios tradicionales, porque acá es donde tratamos, en la medida de lo posible, de tener siempre datos confirmados y nuevamente de alcanzar equilibrios, ¿no? Es lo que hace un investigador cuando yo decía, ¿no? Revisa fuentes, dice, no, esta es la fuente. Uno puede ver, pongámosle 3.000 TikToks al día, pero tiene su informativo, un informativo, el que va a darle el criterio central. En el que confía, tal vez, en el que confía, en el que sabe que la fuente es importante. Puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre tengo fe en algo. El ser humano siempre vuelve al origen, siempre vuelve a la fuente, siempre vuelve al arjé, al principio, a buscar su esencia. Y eso le pasa en política, en cultura, en arte, en todo. Siempre uno dice, no, volvamos a la esencia. Yo he estado viendo algunos TikTok, por ejemplo, de la derecha, que por la diversidad yo puedo hablar con toda tranquilidad, cómo han sacado sus mensajes de Banzer, de Gonzalo Sánchez de Lozada, los íconos de la derecha de la época del 80, 70, 90, y miren, este mensaje es válido para estos tiempos, dice, ¿no? La cultura, no, está muy folclorizado, recuperemos la esencia. En la iglesia, uno ve los domingos, ya está vacío los templos, ¿no? Y dice, volvamos a la esencia, a la comunidad original, ¿no? Porque el clero, el magisterio, volvamos a qué nos ha enseñado Jesús. O sea, el volver al origen siempre es fundamental, siempre es esencial, en cultura, en religión. ¿Usted es católico, viceministro? Yo soy de formación católica, ¿no? Yo tenía una madre que me ha educado desde muy pequeño y un padre que también me orientaba. Me dije, yo recuerdo sus palabras, yo tenía creo 9, 10 años, me dice, no voy a poder darte más yo, hay que buscar otras personas que te ayuden en tu formación. Ve a la iglesia, ¿no? Y usted recordará, hay un periodo entre el 70 y el 80, nuestros líderes del movimiento indígena, campesino, sindical obrero, eran protegidos por la Iglesia Católica, porque en esa época estaba en su auge la teología de la liberación.
Y lo mismo pasa en las iglesias. Por ejemplo, los adventistas, los luteranos eran fuertes iglesias que también tenían fuerte inclinación hacia el pueblo boliviano. ¿Qué decía la teología de la liberación? Y a mí me encantaba leer a Codina, a muchos teólogos de la liberación que decían, un servidor de Dios tiene que tener la Biblia en la mano izquierda y el fusil en la mano derecha, ¿no? Y tiene que tener bien claro cuál es el rostro del pueblo. Entonces, eran tiempos diferentes. Hoy la iglesia está en otra dimensión, es otro nivel. Ha perdido mucha credibilidad, dicen las encuestas, como los medios de comunicación. Más del 70%, según un informe de Delfis, cree que los medios informan según intereses, y a la iglesia le ha pasado lo mismo. Viceministro, ¿qué le está pasando al movimiento indígena? ¿Está en una fase también de pérdida de credibilidad, o por lo menos de pérdida de fortaleza, divididos, lo que antes se vio como algo más parecido a la unidad, hoy se está viendo, de hecho, partido entre el mundo evista, arcista, que más allá de las siglas o de los candidatos, hay que mirar el mundo indígena como tal? ¿Está en su mal momento? Hay que analizar el sujeto histórico boliviano. El sujeto histórico boliviano no se reduce a una persona como Evo Morales, ¿no? No se reduce a un instrumento político como el MAS y PCP. El movimiento indígena originario y campesino es una realidad constituida. Tenemos más de 36 naciones, 36 reconocidas, y hay algunos pueblos no contactados en Bolivia. Hay registros de pueblos que no están contactados, y por el derecho a ese no querer ser contactados se los mantiene. No, sabemos que existen en algún lugar de la Amazonía, hay vestigios, han dejado, pero ahí. Hoy, y por eso le doy la más cálida bienvenida a Thomas Becker, que me ha aguardado pacientemente esta introducción, y yo le digo muchas gracias, Thomas, por estar acá. Norteamericano, gringo se dice él, abogado norteamericano, muy ligado a la historia última de Bolivia, ha estado muy pendiente de estos momentos duros desde el 2003, también lo que se ha vivido el 2019, y hoy también estamos viviendo una tensión con características diferentes, pero me imagino que la mirada de un activista de los derechos humanos está presente también. Gracias, Tomás, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Tomás, vamos a comenzar con Estados Unidos. Estoy con mi colega Pablo Deza. Estoy con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Hola, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Estoy presente acá, y un saludo también a través tuyo a nuestro invitado y también a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Pablo. He invitado a Pablo para que se una a esta conversación, Tomás, porque a través del Animal Político ha hecho un seguimiento también bastante minucioso sobre lo que sucede en Estados Unidos. A ver, podemos decir ya que Trump ha ganado, o Trump, como le dicen en los países caribeños, ha ganado las elecciones presidenciales después de obtener más de los 270 votos exigidos por el colegio electoral. Ha triunfado gracias a estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, convirtiéndose en un republicano con características que hay que resaltar a momento de ganar elecciones. Creo que marca en la historia última de Estados Unidos, y ha tenido también apoyo. Me dirán ustedes, yo le pongo a Tomás y le pongo a Pablo esto sobre la mesa. Ha ganado gracias también al apoyo de zonas rurales, frente a Kamala Harris, que no ha logrado aumentar su apoyo en ciudades, suburbios. Ha ganado también gracias al respaldo de latinos sin estudios universitarios, que están en algunos lugares con más necesidades en Estados Unidos. Ha ganado entre los votantes afroamericanos, ha logrado consolidar gracias a estos sectores. Lo pongo en interrogación. ¿Qué explica finalmente esta victoria? Cedo primero la palabra a Tomás y luego vemos cómo mira Pablo esta victoria.
Bueno, por un lado es muy complicado, por el otro lado es bien fácil. Los demócratas han perdido mucho apoyo de, como has mencionado, la clase trabajador, rural, los campesinos. Y yo creo que es en parte porque la verdad es, sus vidas no han cambiado mucho. Los billonarios son más ricos y todavía los pobres son pobres. Y claro, siempre, históricamente los republicanos son el partido de los ricos en los más Estados Unidos. Conservadores siempre. Sí. Pero en teoría los demócratas apoyan a los pobres, pero no han hecho. Entonces hay muchas frustraciones con la clase trabajadora en los Estados Unidos. Se sienten abandonados. Y decepcionados. Sí, tal vez. totalmente. Y Trump puede mentir muy bien. Entonces él ha visitado estos sitios, estas regiones para hablar con ellos y se sienten más empoderados después. Los demócratas no están allá, simplemente no están allá. Por eso se sienten abandonados. Y Trump ha aprovechado esto. También los demócratas han perdido mucho apoyo de los jóvenes que generalmente apoyan a los demócratas por su apoyo de la guerra en Israel y en Gaza, el genocidio que está pasando. Entonces, en estados como Michigan, donde hay muchos árabes, no han apoyado a los demócratas porque el gobierno de los Estados Unidos ahorita está facilitando un genocidio. Entonces, perdió votos de los árabes que generalmente apoyan a los demócratas, los jóvenes, los pobres, y también los demócratas la verdad es su discurso es muy diferente, pero sus políticas sobre, por ejemplo, la frontera, la migración, es muy similar a Trump. Entonces, hay muchas frustraciones de latinos y otras personas que cuando tienes miembros de los demócratas que dicen que también como Trump, que los latinos son ladrones. Los dos lados han dicho esto. Entonces, no es que más latinos han apoyado a Trump, pero muchos latinos, muchos negros, muchas personas simplemente no votaron, no querían participar porque para ellos los dos partidos representan el racismo en la frontera, la guerra en el Medio Oriente y una lucha de clase en los Estados Unidos. Me pregunto si hay cifras significativas respecto de quienes esta vez sí fueron a votar o no. Pablo, ¿estás de acuerdo con esto que nos está planteando Tomás? ¿Cuál es tu primera mirada y si tienes alguna consulta, por supuesto? Todo agrado, Claudia. Y muchas gracias, Tomás. Estoy de acuerdo con lo que señala Tomás. Efectivamente es así. El primer factor que hay que tomar en cuenta en esta precisa elección es que la economía estaba en el centro de la decisión que iban a tomar los votantes. Y en este aspecto no cabe más que admitir que la economía norteamericana para los propios ciudadanos norteamericanos está en un muy mal momento. Esto por un lado por la inflación, lo cual lleva a una disminución del poder adquisitivo del dinero, pero paralelamente a esto, la subida de las tasas de interés ha generado un enorme problema en el tema de vivienda y muchos ciudadanos de Estados Unidos que no pueden directamente comprarse una vivienda, y esto es algo que incomoda y que molesta a la población, sobre todo a las clases medias y a aquella población migrante que quiere mejorar sus condiciones de vida porque finalmente migra para eso. Frente a esta situación, a este deterioro de la calidad económica, Kamala Harris no ha logrado diferenciarse del gobierno de Biden, del cual ella es presidente, al punto de ser creíble el momento en que ella dice que va a mejorar la economía, que va a reducir la inflación. Que inmediatamente la pregunta era: has tenido 3 años y medio para hacerlo, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Qué esperas para corregir esto, si sos parte del gobierno? Entonces ella no logró revertir esto, y en ese tema Trump efectivamente logró comunicar exitosamente que él representaba un Estados Unidos próspero, que es lo que él defendía, que él clamaba a él, que le tocó dirigir como presidente en el periodo 2016-2020. Ahora bien, esto está directamente relacionado con el tema de la migración también. Hay que tomar en cuenta que los latinos, por ejemplo, que el 33% del total apoyaron a Trump en 2020, esto ha subido al 45%.
Y este cambio, que se refleja también en victorias en Florida y en otras áreas con gran presencia latina, tiene que ver con el hecho de que no solamente la cuestión es netamente una cuestión racial, hay una mala lectura ahí, y también hay un fondo económico que hace a la calidad de vida de los propios migrantes en Estados Unidos. Entonces, estas razones están entreconectadas. Ahora bien, finalmente, y para cerrar esta primera parte, hay que tomar en cuenta que el Partido Demócrata de hoy en día no es el mismo Partido Demócrata que antes de 2015, por poner un año. Lo que sucede es que en 2016, cuando Donald Trump vence en las primarias republicanas, a la vieja ala republicana, justamente, todos esos neoconservadores terminan yéndose del Partido Republicano y se van al partido Demócrata. Figuras como Bill Kristol, nótese, por ejemplo, que quienes han apoyado, han llegado a darle su soporte a la candidatura de Kamala Harris en estos últimos años, están figuras como Dick Cheney, Liz Cheney, Wolfowitz ya había hablado de todo esto, autor de la doctrina Wolfowitz. Figuras importantísimas del movimiento neoconservador son los que se han ido al Partido Demócrata y lo han transformado para sí, lo han tomado para sí en los últimos años. Y estos sectores son los que impulsan la guerra. Y aquí también, por esto mismo, la protesta contra los demócratas, que no logró ser manejada adecuadamente por Kamala Harris, porque ella se mostraba directamente haciendo campaña junto a Liz Cheney, un personaje directamente vinculado contra esta situación. Todo esto en conjunto expresa en buena medida lo medular de por qué y de cómo se ha llegado a la situación que se ha dado, con una victoria que podemos hablar seguramente más adelante de cuál es la magnitud de la victoria de Trump. Tomás. Bueno, quiero enfatizar algo que dijo Pablo, porque estoy 100% de acuerdo. Bueno, primero las cosas que han hecho los demócratas para perder, pero en términos de estrategia, la cosa más importante es Kamala no podía separarse de Biden. Hay muchas frustraciones con la población gringa ahora. El poder desgasta también, ¿no? Sí. Y literalmente ha dicho, yo no voy a hacer algo diferente que Biden. Entonces, la gente quería algo diferente, ¿no? La economía está muy mal, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como una estrategia a mí es muy loca, no separarse. Entonces dijo, yo voy a continuar las políticas de Biden. Pero si ves, los estudios muestran que la población no quiere, en este momento están muy frustrados con Biden. Trump ha dicho, yo voy a hacer algo diferente. No va a hacer algo muy diferente, en mi opinión, pero ha prometido algo. Por eso es una inspiración a votar a Trump. Y es porque, como en términos de estrategia, yo creo que es porque ha perdido. Les voy a proponer a Tomás y a Pablo ir visitando algunos países clave. Por supuesto, comenzamos con América Latina. Por supuesto que comenzaremos con México, iremos por Argentina, Brasil, Bolivia. Hablaremos un poquito también de lo que sucede al otro lado, donde está la agenda más pesada de Trump. Pero antes, Tomás, ¿qué retrato trae esta votación? ¿Es un Estados Unidos más conservador? ¿Es un Estados Unidos más a la derecha? ¿Es un Estados Unidos más temeroso? ¿Qué foto nos trae de tu país? No sé si el país es diferente, pero vamos a ver cambios peligrosos. Yo creo que yo tengo mis críticas de los dos lados, pero Trump es una persona que ha destruido las instituciones democráticas que tenemos en los Estados Unidos. Él ha dicho abiertamente que va a perseguir a la oposición. Sus casos, él tiene varios casos criminales y civiles, ahora tiene una inmunidad. En términos de cómo va a impactar a Bolivia, por ejemplo, en mi opinión, los demócratas han sido muy mal en muchas cosas, pero algo como Murillo, la extradición de Murillo. Arturo Murillo, el sí, exministro de Áñez. Imposible con Trump, en mi opinión. Con Biden, tal vez, probablemente que no, complicado,
Pero con Trump, él va a apoyar grupos paraestatales como los motoqueros, la Unión Juvenil Crucenista. Él va, porque durante el golpe apoyó a Áñez y las violaciones de derechos humanos. Vamos a ver, lo que me preocupa es, está destruyendo las instituciones y hemos visto una ola de conservadores antidemocráticos, como Milei y otros, y Trump ha normalizado acciones como esto y vamos a ver una ola, yo creo, muy preocupante en estos, próximos años. Y aquí está. Ahora sí, Juan Pablo Palma, secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidad. Muchas gracias por estar acá. Además de la gorrita del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se viene con los colores del municipio. Gracias por aceptar estos minutos. Estamos acá no para hablar de política, sino de cómo abrir el paraguas antes de que llueva. Bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia. Agradecer por la oportunidad. Es primera vez que estoy en el set. Es muy lindo, y no por lo físico, sino por la calidez, por la cordialidad con la que nos han recibido y por la oportunidad que nos brindan para desde nuestro rol transmitir el mensaje de paz, de unidad, que siempre lleva por delante el alcalde Arias. Es un momento muy crítico en el país, pero sin duda con diálogo, cediendo, se construirá un escenario donde todos podamos ganar y construir un país mejor. Difícil, gracias por las palabras. Estuvimos con el alcalde Iván Arias hace algunos días y charlador él, charladora yo, hemos hablado de muchas cosas, no hemos hablado de las lluvias, así que voy a ponerme al día con usted, secretario municipal, y le voy a preguntar qué se va a hacer. Antes de preguntarle, le voy a recordar a usted y a ustedes ¿qué pasa cuando no tomamos las previsiones? Sufrimos lo que mi colega le va a contar y le va a recordar en esta nota. El pasado 7 de diciembre, una intensa granizada dejó en emergencia a varias zonas de la ciudad de La Paz, anticipando una larga y difícil temporada de precipitaciones que, según el CENAMI, podría extenderse hasta marzo de 2024. La topografía y geología de La Paz la hacen especialmente vulnerable. Construida sobre terrenos inestables, con más de 300 ríos subterráneos y construcciones ilegales en áreas de riesgo, la ciudad se convirtió en un frágil escenario para la temporada de lluvias de febrero y marzo que causaron graves daños. Viviendas colapsaron cerca de los ríos, hubo cortes de electricidad y agua, y se reportaron hasta una veintena de fallecidos. Durante semanas, el rebalse de represas añadió presión sobre una ciudad ya afectada. A pesar de la gravedad de la situación, La Paz tardó en declarar la alerta roja. El alcalde Iván Arias argumentó en su momento que esta medida no era necesaria, pero ante la intensificación de las emergencias, finalmente se declaró el estado de emergencia, permitiendo que el gobierno central interviniera con ayuda. En abril, con un periodo de lluvias más calmado, La Paz buscó la reconstrucción. El alcalde Iván Arias presentó el Plan de la Tormenta a la Esperanza, con una iniciativa que contempla 140 proyectos para fortalecer la infraestructura y la resiliencia de la ciudad. La inversión prevista inicialmente de 600 millones de bolivianos, finalmente llegó a ser de 1.800 millones. Este 30 de octubre, el CENAMI alertó que todo el mes de noviembre será lluvioso, mientras que en diciembre se prevé un descenso de las precipitaciones. Vuelvo a estas imágenes no para decir que va a volver el cucu, sino para saber cómo enfrentar al cucu de las lluvias, que es el principal cucu de esta ciudad por esta forma tan difícil, tan mágica al mismo tiempo, pero tan difícil. Un arquitecto no boliviano o europeo dijo que La Paz es una ciudad con un terremoto en cámara lenta, y es una imagen muy fuerte. Llovió, lloverá y lloverá y lloverá, y siempre les caemos a ustedes, a las autoridades en la alcaldía, que es, Juan Pablo, lo que ya se está trabajando desde ahora, cuando todavía estamos viviendo calma de lluvias. Creo que la nota es muy clara, refleja gran parte de la realidad, salvo algunos detalles que pueden ser discutibles, claro. Pero el fin ha sido ese, con un liderazgo claro del alcalde en la época de emergencias, tratando de dar la comunicación más clara posible. Me acuerdo ese evento de la noche donde anunciamos que iba a ser una tormenta
extraordinaria y se dio. Fue muy duro para nosotros porque estabas alertando sobre una proyección por algo, no estábamos especulando, teníamos información muy clara que el evento iba a tener características extraordinarias, pero estamos hablando sobre una probabilidad y esa probabilidad se dio como lo habíamos previsto. Y estoy seguro que ese día se salvaron un sinnúmero de vidas, porque la gente confió en el gobierno municipal. Entonces estamos hablando de un liderazgo claro, de una comunicación efectiva, con las limitaciones que se tiene en el mundo para responder en características o en eventos de esta naturaleza. Hemos sido verdaderamente rápidos. Creo que ha sido una virtud, los niveles de atención de la emergencia han sido rápidos. Después de lo ocurrido en la avenida en Aranjuez, en 48 horas estuvo habilitada la vía. A diferencia de lo que ocurrió en febrero negro, cuando la granizada, que el evento duró 2 horas, por supuesto la repercusión se extendió por más tiempo. En este último evento hemos tenido 21 días de lluvia permanente. Entonces ha sido 21 días que la gente no podía recuperarse, y no me refiero a la gente de la alcaldía, sino a todos los que estábamos ocupando el espacio. Ahora hubo quejas también, personas que Por supuesto criticaron que sí. al alcalde, al equipo, dijeron que no se actuó a tiempo y que no se declaraba la alerta y el estado de emergencia, también por pugnas políticas, ¿es verdad? La pugna política siempre va a existir, ha existido y existirá. Es verdad. Igual que no hay papel, pero tenemos el papel digital. Y la tinta servirá para que cada uno escriba su propia versión. El procedimiento de defensa civil está estandarizado, no es que en Bolivia hay un procedimiento distinto, y por supuesto hay niveles para atender la emergencia. Y de pronto el factor que determinó la importancia o no de la declaratoria de emergencia estaba relacionado con la sensación de seguridad que pudo tener o que podía tener la gente. Verdaderamente el apoyo que recibió La Paz del gobierno central en ese momento fue extremadamente reducido, no como lo manifiesta la nota, que prácticamente la solución vino acompañada de decisiones o de acción del gobierno central. No fue así. Ni siquiera el 3 o 4% de la implementación en territorio vino con financiamiento o con presupuesto del gobierno central. Pero era importantísima la participación de defensa civil. El solo hecho de tener guardias de la policía, que usted sale ahora y no va a encontrar policía. Ahí efectivamente salió. O la presencia de los conscriptos del ejército. Indudablemente ayudó y creo que le dio a la ciudad una sensación de seguridad. Y cuando hablamos de reducción de riesgo, por supuesto hay temas absolutamente materiales, cuantificables o que se puede estimar en cuanto al monto de pérdida económica, pero también estamos hablando, al igual que la economía, de percepciones y de sensaciones. Cuando nosotros verdaderamente se nos habían agotado nuestras posibilidades físicas, económicas y logísticas, y realmente la ciudad tenía una perspectiva de estar sometida a un evento de 15 días más a ese nivel de intensidad de lluvia, no teníamos más motivos que declarar la alerta roja. Estoy junto a Guillermo Seoane, senador, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, a quien le digo muchas gracias por venir en estos momentos de tormenta política, venir hasta esta montaña, lo aprecio mucho, Guillermo, y por supuesto la primera pregunta es, ¿cuál es su lectura de lo sucedido, tanto en la elección del presidente en diputados y en senadores, por supuesto? Gracias, Claudia, por la invitación, siempre es un placer estar acá, con esta hermosa vista de la ciudad de La Paz. Es verdad. Y bueno, más bien aquí nos tranquilizamos del mundanal ruido que hay en la ciudad. Es evidente que lo que está pasando, y no hay que ser ingenuo de lo que está sucediendo, es la nueva rearticulación de que el MAS se dio cuenta que el poder está en peligro. Y empiezan a darse mecanismos, puentes sutiles
para la reunificación y rearmado de la propuesta, diría yo, electoral del movimiento al socialismo. Hay 3 o 4 señales al respecto. La primera, lo que pasó con el fiscal general de la Nación. Nadie esperaba esa votación consolidada. Se acarician, se arañan en las calles, ¿no? Se pegan, se dicen barbaridades, van al Parlamento Nacional y votan por más de 2/3 juntos, unidos, de la mano. Viene ahora el tema de las elecciones judiciales, los autoprorrogados, cesados. Antes, Guillermo. Sí. La lectura en este sentido de Guaitari, de la elección de Guaitari y del presidente Senado de Yugra, saliente Guaitari, y de Andrónico Rodríguez. Bueno, en diputados, la falta de institucionalidad de la Cámara de Diputados es asombrosa en todo el año. Y ha terminado así, un Guaitari despreciado y, en segundo lugar, un acuerdo fundamentalmente que se ha dado con el bloque mayoritario del arcismo. Que es un hombre de confianza. Omar Yugra es un economista de confianza de Arce. Sí, de Arce. Contra el otro de confianza, entre comillas, que era el señor Jerjes Mercado, que ha sido derrotado en esta ocasión. Pelearon ahí también. Sí. He escuchado adjetivos, acusaciones entre Mercado y Daisy Choque. Así es. Entonces ha habido ahí una mezcla. Ligado a la otra pelea. Pero eso no es teatro, ¿no? O sea, de verdad se están peleando. No, claro, se están peleando, pero te peleas dentro de la casa hasta que te das cuenta que allá afuera está una maquinaria que va a destruir la casa. Entonces ahí dice, a ver, la pararemos un ratito, cómo nos dividimos los cuartos, el baño, etcétera, cómo nos vemos mal, pero al mismo tiempo tratamos de salvar ante el monstruo que viene allá afuera que se va a comer la casa. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué ha pasado allá? Ha ganado la fórmula oficialista, con una maniobra que han hecho en última instancia, pero bueno, ganaron al fin. Y lo importante de aquello ha sido que no pudieron el sector de Jerjes Mercado ligar a los tránsfugas de Manfred Reyes Villa, tránsfugas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que querían ellos tener la primera minoría, o sea, lo que le corresponde a Comunidad Ciudadana. Bueno, ya se ha resuelto el problema, ya está. Pero el gran enfrentamiento, la gran disputa ha sido en el Senado Nacional, ¿no? En el Senado Nacional, que como tú sabes, Claudia, allá el movimiento al socialismo, que es la mayoría en el Senado, tiene 21 senadores, contra 15 que tenemos de la oposición, sumando Comunidad Ciudadana y Creemos. En la pelea esta aparecían 4 del Andrónico y 7 de Arce, pero la elección de ayer le han dado... ¿Qué es lo que se hizo ayer? Cada jefe de bancada plantea cuáles son los requerimientos para la primera mayoría, que tenía la presidencia, la vicepresidencia y 2 secretarías. Entonces pusieron a Andrónico, la señora Gladys, la senadora Gladys, Roberto y otra persona más. Comunidad Ciudadana mandamos la nota nuestra de lo que nos compete, que era la segunda vicepresidencia, a Andrea Barrientos, y Creemos mandó para la segunda secretaría a la señora Claudia Aigües. Entonces lo que hace Andrónico es poner en consideración si estamos de acuerdo con esa plancha o no. Como plancha, eso ayer lo resaltó también, es una plancha. Claro, supuestamente se entendía que el arcismo iba a presentar su plancha para pelear y pugnar por la presidencia. Nunca la presentó. Después Rubén Gutiérrez me hizo llegar una carta que habían mandado la plancha, pero que no fue puesta en consideración en la plenaria del Senado. Entonces Andrónico Rodríguez llamó a la votación y allá Comunidad Ciudadana hizo 2 observaciones. La primera, hagamos voto nominal. ¿Qué significa el voto nominal? Hablarle de cara al país, decirle, estoy votando por sí o por no, por estas razones. Transparentar el voto. Sí, transparentar el voto, porque se dice en el reglamento que debe ser por secreto y por urna. Sin embargo, hay un artículo que permite que si la mayoría decide otra forma de votación, se la puede hacer. No quiso poner en consideración. La segunda instancia que planteamos, si ya que no quiere voto nominal, permita que los 3 delegados, cada uno de un partido, ponga en la papeletita de voto la firma correspondiente. No quiso tampoco. Se fue a la votación, allá ganó Andrónico Rodríguez, es el nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Y una votación también sólida, ¿no? Sí, claro, porque él tenía 14 y llegó a 20. Lo que hay que preguntarse acá es claramente, ¿a qué se debe esto? Exacto. Se debe fundamentalmente al voto del partido de
Arce, de los senadores de Arce que lo han apoyado. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo probarlo? No hemos probado. Pues hemos probado porque nosotros hemos hecho control estricto de nuestros votos. Te diría yo que, y también de Creemos, y yo he visto los votos de todos. La gran mayoría, digamos, por no decir la unanimidad de todos los votos, para no caer en soberbia. Cuando se dice control, ¿es con fotografía, con una prueba? Hacemos un control cruzado. Primero, si tú estás a mi lado, yo te digo, a ver, mostrame tu voto antes de ir a votar, y yo te muestro el mío. Primera verificación, entre los compañeros, ¿no? Y segunda es que sacas una foto con celular de tu voto. Pues estamos obligados a hacer aquello porque, por razones obvias. Nosotros hemos recibido... ¿Y lo hicieron todos los Bueno, nosotros militantes? hemos recibido de la gran mayoría de los nuestros, y tenemos las pruebas, y también he hablado con Creemos que tienen sus pruebas pertinentes. ¿De todos o hay...? Estoy Bueno, yo he visto, contando sospechosos. Yo de las mías he visto 9 de las que tenemos, probablemente yo no he estado metido en el detalle de ese, pero yo he visto 9, debe haber la totalidad de los 10 que tenemos, y Creemos, me han dicho el amigo Montero, que tienen las suyas, hay que creerlo, ¿no? Lo que sí es evidente que él tuvo 6 votos más, de 14 a 20. ¿Qué explicaría el apoyo en estos momentos Tres del cosas. arcismo al levismo? Primero, yo creo que ha sido parte de la negociación de Evo Morales con el gobierno nacional para cesar el bloqueo. En segunda instancia, es parte de decir, bueno, evitemos, intentemos, estoy hablando en voz alta, intentemos que Evo Morales no reciba sanciones judiciales o penales, sino que vaya político, que implica lo que dijo, que implica que debería tener protección internacional, que podría irse a una embajada, asilarse, o sea, volverlo político más que personal. Sí, entiendo la hipótesis, pero me cuesta... Y tercero tiene que ver con algo muy concreto, con las elecciones judiciales. Eso es parte también de un acuerdo. Es que el gobierno no quería que hayan elecciones judiciales y no quería tampoco que se vayan los autoprorrogados, que han sido cesados por la Asamblea Nacional, por una ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora sucede que en 5 departamentos se ha cuestionado las elecciones judiciales, se las ha suspendido, con lo cual no hay elecciones judiciales supuestamente en diciembre, que va contra el Tribunal Supremo Electoral también, y segundo, eso implica la autoprórroga de los innombrables cesados. Hay que decir acá que teníamos una fecha, primero la postergan y hace unas horas nos enteramos de esta última decisión. Y como corolario de este tema político surge el otro. Qué casualidad, empiezan a aparecer en los medios la nueva generación de los líderes políticos del movimiento al socialismo. Aparece don Andrónico Rodríguez, por un lado, y aparece el ministro de Gobierno, el señor Castillo. Esta es la nueva generación de la unidad del MAS. Entonces, todo es un paquete. Del Castillo con Andrónico. Claro, dice en la prensa dice Castillo con Andrónico. Nadia Cruz, que ha sido defensora, ha sido viceministra de Igualdad de Oportunidades. Cuénteme el chisme, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? Hay como 3 fases y aquí ya creo que tenemos toda la soltura para poder hacerlo. En lo administrativo creo que lo que puse en mi carta, ¿no? Yo no cumplo un rol, un perfil político de esos que se pueden llevar todo encima, no, yo no lo cumplo. Pero tuvo momentos en los que sí se le pidió ser una actora más política que viceministra como tal. Sí, claro que sí. Y ahí viene el chisme, como dicen, pero no es la razón fundamental. Cuando sale el caso de estupro fue una de las razones más. Estamos hablando de Evo Morales. De Evo Morales, sí. Cuando sale el caso, al día siguiente, en la mañana, 6 de la mañana aproximadamente, lo que te voy a pedir es no dar nombres, eso sí no quiero hacerlo. Bueno. Si tengo que responder, lo voy a hacer, pero prefiero no hacerlo ahora. Bien. Y yo digo a la persona que me llama, o que llama, y les digo, me dicen, hay que buscar apoyos. Yo dije,
Claro, le digo, pero le digo, yo ya he sondeado un poco cómo está, cómo es la percepción ahorita en muchas compañeras feministas. No las, o sea, digo de las duras, ¿no? De las que llevan años y años en este tema y que tienen realmente una voz muy fuerte. Y les digo, y hay una suerte de sensación de que hay un uso político de ese tema, de que si lo han dicho con esos términos, botín político. Y yo dije, habría que tener cuidado. Y me dicen, no, hay que explicarles que ese tema es muy delicado, que los niños, digo, y eso es claro, nadie puede estar en contra o nadie puede estar a favor de estupros, a favor de impunidad, a favor de violencia en contra de niñas. Nadie, es de locos eso. Entonces le digo, o sea, no, nadie, o sea, en el tema de fondo nadie está de acuerdo, o sea, todos dicen que se investigue, que se haga justicia y demás, pero es el momento en que se lo usa. Y le digo, pero ¿saben qué? Pásenme información. Sobre el caso. Pásenme el caso para que yo pueda revisarlo y a partir de eso pueda explicar realmente qué tan cierto, qué tan no cierto, qué tan fuerte es este tema. Me dicen sí primero y nunca me pasa nada. Después tengo 3 prohibiciones, las famosas 3 prohibiciones para que yo pueda referirme al tema. Incluso en una de las prohibiciones, además de llamarme por teléfono, hay unas personas, yo estaba en un evento en el Coliseo Cerrado en La Paz de adultos mayores y eso se ve en cámaras, hay personas que vienen y básicamente están controlando lo que iba a decir, lo que no iba a decir. Yo dije, bueno, están ¿vigilada como viceministra? Yo creo que sí, lo sentí un poco así, tal vez la inexperiencia de la gente, no lo sé. Y dije, bueno, perfecto. Yo dije, a mí me han dicho que no voy a hablar del tema, como no me dan insumos, no me dan el caso. ¿El ministro sigue siendo Iván Lima en este momento? No, ya no era el ministro, no. Ya no. Entonces yo dije, bueno, perfecto, no digo nada. Me gané un titular de un medio de comunicación al cual yo le hice referencia después, que, bueno, tampoco voy a decir su nombre, pero que realmente es una decepción. Y dije, bueno, está bien, no hay problema, yo no digo nada. Y el 9 de octubre, tampoco te voy a decir qué alta autoridad me dice, ¿y usted por qué no ha dicho nada? Es una barbaridad que la viceministra de Igualdad de Oportunidades no diga nada. Y yo, franca y sin ningún rollo, les digo, pues a mí me han prohibido que digan cualquier cosa. No te cuento más ahí el detalle. ¿Es una prohibición que llega desde el mismo gobierno, desde el ministerio? Claro, o más arriba. No, entiendo que venía de más arriba. Pero como digo, no quiero dar nombres. Te puedo decir que todas son autoridades. O sea, viene de autoridades. No es que algo viene de... No, eso vino de autoridades, hizo su conducto y demás. Y el 9 de octubre, cuando me dicen, usted debió haber hablado, yo dije, bueno, a ver, pido comunicación, o sea, les digo, pásenme el caso. Quiero revisar el caso. Y ahí fue cuando me dijeron que yo debía repetir, o sea, básicamente era repetir un libreto, que yo ya tenía lo que estaba saliendo en medios y que con eso yo debería hablar de la protección, la generalidad. Y incluso yo fui un poco sarcástica y dije, bueno, si yo voy a hablar de protección de niñez, te puedo dar una cátedra en protección de niñez. No es la idea, le digo. Yo las veces que no tengo una experiencia del gobierno, o sea, no tengo una experiencia de viceministra, no tengo una experiencia solo de defensora, tengo una experiencia mucho más larga en investigación de casos de violencia contra niñez y adolescencia, en este ámbito. Le dije, o sea, yo necesito leer a la víctima, necesito saber qué cámara GESEL hay, necesito saber su testimonio, necesito conocer el caso, necesito escucharla porque siempre ha actuado así. Y básicamente me dicen, no tenemos. Llama la atención porque estamos en el propio Ministerio de Justicia. Bueno, pasa eso. Y yo dije, todo ese tiempo dije, no, esto ya no está bien, no es correcto. Ya habían pasado otras cosas, lo de Ventilla, lo de los grupos irregulares que volvieron a aparecer. Yo hice mis reclamos en su momento, sí fui escuchada, no me obligaron a mí a participar ni en nada. Yo dije, está bien. Pero ya esto era un poco sucio para mí. Ya llega, creo que el 23 de octubre, y me dicen, bueno, hay molestia porque tú no has dicho nada hasta ahora. Y dije, ¿qué voy a decir si yo pido información y me dicen que vaya a haber medios? Entonces lo que ustedes quieren es que yo repita un libreto. Y me dicen, bueno, es que ese es un momento político. Aquí es blanco o negro, ganar o morir. Y en este caso, pues hay que jugárnoslas y eso fue así fue como que
la última señal donde me dicen, además esto era conocido. Esto era conocido y era sistemático, en esos términos. Y yo le respondí y le dije, bueno, yo no he sido del entorno. Yo no he sido ministra o ministro de Estado del expresidente. Yo no he sido parte de sus gabinetes, yo no he viajado con él, yo no he estado cerca para que ustedes me digan que esto era público, era sistemático, o sea, para que digan que yo lo haya conocido. Y le dije a esa misma persona, y usted y los otros que han sido parte de los 14 años debieron haberlo denunciado, porque si yo hubiera estado en sus lugares, yo no me hubiera callado y yo lo hubiera denunciado. Y honestamente lo hubiera hecho. Porque para mí en ese momento antes no me parecía malo y ahora me parece malo. Y le dije, eso lo único que está denotando es que es un uso de las víctimas. Si no, no se entiende. Y además, eso lo dijo usted a esa persona, a esa autoridad. Y le dije, y además le dije, no es justo. Dije, porque ustedes, y le dije a él, dije, ¿sabes cuántas mujeres por aborto están en las cárceles? Tú que deberías saberlo. ¿Sabes cuántas mujeres están en las cárceles por aborto? ¿Sabes cuántas mujeres que se han tenido que defender y han terminado matando a sus victimarios están en las cárceles por asesinato? ¿Sabes cuántos casos de violencia sexual a nivel estatal, nacional tenemos registrados? Donde no se dice nada, donde no se hace nada, donde las víctimas están clamando justicia. ¿Sabes en cuántos casos? Y no se hace nada, le digo. Y ahí le dije, o sea, para mí ya era incómodo. Y le dije textualmente, para mí desde el 9 de octubre ya era incómodo. Pero sobre esto, además que me digan que yo tenía que repetir lo que decían los medios, porque ese era el momento político, dije, no, porque siguen usando a las víctimas, siguen usando nuestros cuerpos, siguen usando nuestras causas. Siguen usando nuestro dolor, lo que nos ha costado causar indignación en la población sobre este tipo de hechos. Siguen usando esto cuando pueden usar 100,000 otras causas, 100,000 otras razones para esta pelea interna. ¿Por qué nos tienen que usar a nosotras? Y además, cuando no nos dan mucho y encima nos quieren poner ahí como botín. No es correcto, no es justo. Y aquí, ojo, porque yo he visto que es una respuesta a través de sus perversos y perversas ha sido de que yo estoy de acuerdo con estos hechos y no, y lo digo textualmente y lo siento si tengo que lastimar a alguien. Nadia, ¿no le han dicho evista? Me han dicho, por supuesto. Antes me decían masista, ahora me dicen, luego me dijeron narcisista, luego me dijeron evista. Y compañeras y compañeros, las personas, las mujeres, podemos tener una posición realmente fundada en nuestros principios sin tener que alinearnos a uno u a otro sector. Y aquí eso lo pongo en claro. Para mí, tanto el movimiento al socialismo con este tema, así como la propia oposición, nos han fallado a las compañeras, a las poblaciones. Porque todos han seguido un libreto y han seguido en una política sobrepasando a la víctima o a la que señalan como víctima, sobrepasando cualquier mínimo de recurso de decir estas causas no pueden ser políticas. Eso que es tan delicado es la integridad, nuestra integridad física, nuestra integridad sexual. ¿Sostiene que este caso entonces ha sido politizado? Yo sí, claro que sí. Y yo creo que la única forma en ese y en otros casos es despolitizarlos. O sea, queremos conseguir justicia, despoliticemos. Queremos realmente seguir un proceso acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. No es el Ejecutivo, no es la policía, no es un líder político, no es un líder social quien debe decidir. Es el sistema de justicia. Y aquí lo he dicho en varios lugares y lo vuelvo a repetir. Por alguna vez, fiscal general, órgano judicial, por alguna vez, den una señal de que no van a seguir siendo sometidos a un grupo, a un espacio o a un momento de poder. De verdad, yo he escuchado en el discurso del fiscal general que ha hecho mucho referencia a la violencia de género, a la violencia en contra de la niñez y demás. Seamos coherentes. En este caso, si hay víctimas, tienen que ser protegidas. No puede ser que el centro de la discusión todo este tiempo haya sido en un sujeto cuando ni siquiera se dictaron medidas de protección con seguridad,
cuando lo peor, y solamente pasa en Bolivia, que decimos cuidar a la víctima, y la víctima aparentemente, no sé si es real, sale en redes sociales huyendo y declarándose en la clandestinidad de quienes dijeron haberle generado protección o haber sacado su voz. Eso creo que realmente es detestable, y yo digo, despojándonos de estas cuestiones políticas, veamos qué tan coherentes hemos sido en ese tema. No es correcto, no es justo. Peor aún, y eso te pido que me dejes explicarlo, porque ese es un punto central para mí. Dejen el tutelaje. Las mujeres y las víctimas tenemos voz. Una causa de este tipo tiene que estar asentada en un testimonio de quien se está señalando como víctima. No en el libreto que están escribiendo mujeres u hombres o mujeres bigotudas, como en algún momento yo les decía, que quieren quitarnos nuestra voz. Quítenos ese tutelaje. Lo hemos perdido hace décadas. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.